En esta jornada vamos a tratar el tema de la garantía de la movilidad jubilatoria, pero desde la perspectiva de la responsabilidad de los poderes del Estado. Un poco buscando una mirada un tanto innovadora de un tema que ya viene siendo abordado. Como les dije, la disertante es Julia Tollos, cuyo currículum voy a reducir. La verdad es que la trayectoria de Julia es muy interesante. Ella es abogada, recibida de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene un máster en Administración y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social en la Universidad de Alcalá, Madrid 2011. Está cursando una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en la etapa de elaboración de tesis, maestrando en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, en elaboración de tesis también, cursando el máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones de la OIS, Universidad de Alcalá 2020. Es especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. A su vez, se ha desempeñado como subsecretaria de Previsión Social del Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta, como directora de Política Previsional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Salta, como asesora previsional del Movimiento de Jubilados y Pensionados de Salta, y es fundadora y directora del Instituto de Derecho Previsional del Foro de Abogados de Salta. Bienvenida, Julia, muchas gracias por tu predisposición y adelante, te escuchamos. Desde ya les quiero agradecer a Soledad y a José, un feliz cumpleaños a José y al Colegio de San Juan por la invitación. Y bueno, después de ver el listado y ver que eran todos amigos, sumamente relajada, y la idea de esta charla es tratar de compartir una mirada distinta de lo que se viene diciendo de movilidad jubilatoria, ¿no? Hemos asistido a las charlas de Elsa, hemos asistido a las charlas de Walter, hemos escuchado las opiniones de Mario, hemos visto a Adrián Trócolo en varias charlas, la doctora Grimaldi y yo dimos una charla en Bahía Blanca, la doctora estuvo en el Colegio de Lomas, o sea que entre la cuarentena y todas las novedades de la movilidad no hemos dejado de hablar. Entonces, cuando Soledad me pone la charla tan acá en junio, porque hace más de 2 meses que el colegio la está organizando, dije, bueno, hay que inventar porque si bien calculo que su idea era esperar que salga el decreto del aumento para el mes de junio, creo que jamás esperamos que hubiera habido tanta oferta académica. Que bueno, se me ocurrió encarar la garantía de la movilidad jubilatoria y la responsabilidad de los poderes del Estado, tal vez desde un punto de vista que a algunos les puede gustar, a otros no. Hay un par de micrófonos abiertos, se escucha un portazo. Pero bueno, es algo que a mí me gusta, tomando consejo de algunas personas cercanas. Creo que la única forma de entender la movilidad jubilatoria es volviendo a las bases, volviendo al origen de qué se entiende por movilidad jubilatoria, ¿sí? Entonces, el título, que es Garantía de Movilidad y Responsabilidad de los Poderes del Estado, no es la responsabilidad absoluta de los poderes, es la responsabilidad de los poderes respecto del concepto de movilidad. Cuando puse garantía, dije, ay, es que para mí es obvio que es una garantía. Y luego mi profesora constitucional, quien tutorea todos mis trabajos, la doctora Cecilia Recalde, quien tengo el honor de que sé que me está escuchando y que al final va a ser un resumen de esta charla. Nos pusimos a hablar y bueno, ni la Corte ni la doctrina definieron bien qué es una garantía constitucional. Sabemos que es un mecanismo que puede ser un procedimiento, un medio o instrumento, depende de lo que hablemos, para que en el caso de que el derecho constitucional cumpla, salte el resorte constitucional para haber resguardado el derecho del que fue privado por ella. El cumplimiento del derecho falla por acción u omisión de los particulares de uno de los poderes del Estado, por acción u omisión de uno de los poderes del Estado. Entonces, la movilidad jubilatoria para algunos es una garantía y para otros es un derecho. Lo que sí está claro que está garantizado por la Constitución Nacional.
La garantía, por ejemplo, para los que consideran que la movilidad jubilatoria es un derecho y no una garantía, y que solo consideran que la garantía es el habeas data y el habeas corpus, la garantía también la encuentro en la Constitución cuando, con el derecho que tiene de solicitar el control de constitución de la norma por parte en la necesidad de acceder a la justicia cuando ve que su derecho es vulnerado. O sea que hay garantías constitucionales que pueden proteger el derecho de la movilidad, ¿sí? ¿De dónde nace? Todos sabemos que la movilidad obligatoria nace del 14 bis. Debo confesar en mi ignorancia que no sé por qué siempre pensé que el 14 bis lo habían incorporado en el gobierno peronista, pero lo incorporaron en 1977, en un gobierno de facto. El artículo 14 bis es un resumen de la lista de los derechos sociales de los trabajadores y también de los jubilados. ¿Dónde nace, ¿sí? Digamos, esta protección constitucional? No, esto voy a poner después. Soy un desastre pasando el power, les aclaro. El artículo, ¿qué pasaba en Argentina en el 57? Ustedes saben que en 1955, en septiembre, se produce la Revolución Libertadora, donde el general Leonardi derroca el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y establece una dictadura cívico-militar. En noviembre del 55, acá el general Aramburu. Y a principios del 56, por medio de una proclama, deja sin efecto la Constitución del 49 y restablece la vigencia de la Constitución de 1853 con las reformas de la Constitución de 1860, 1866 y 1898. La Constitución era muy cuestionada por cuanto se discute si la convocatoria que se había hecho para la convención tenía o no la mayoría necesaria, fue realizada en un gobierno constitucional. Incluía los derechos de los trabajadores y los derechos de la seguridad social y algo que es totalmente novedoso, que es el decálogo de los derechos de los ancianos. En esa época, en la 29, el presidente era Juan Domingo Perón. El 12 de abril de 1957, el general Aramburu, en ejercicio de los poderes revolucionarios, por decreto, declara la necesidad de reformar la Constitución y convoca a elegir una convención constituyente con un sistema de representación proporcional. ¿Por qué cuento esto? Por ahí le puedo hablar con la parte histórica, pero creo que es necesario ponernos en contexto de dónde nace y cómo nace el 14 bis, ¿sí? Tiene realmente cosas muy, muy importantes, aún siendo durante un gobierno de facto que se incorporó el 14 bis. Como dijimos, la representación proporcional. En esa época, el mismo conscripto y en estas elecciones, el voto en blanco, con la mayor cantidad de votos, deslegitimó un poco esta llamada a la convención. Además, algunos convencionales constituyentes se fueron retirando, algunos radicales, algún sector del radicalismo, y termina la convención habiendo logrado solamente incorporar esto, porque se fueron retirando todos los constituyentes, quedaron sin quórum. Pero bueno, fue importante porque este artículo incorporado refleja la conquista de los derechos del trabajo, ¿sí? Bueno, ustedes saben que yo decía, ¿y por qué lo incorpora? ¿Por qué lo incorpora un gobierno de facto? Me hacía ruido de por qué lo hacía. Entonces, cuando nos remitimos a la historia, vemos que luego de la posguerra, del Tratado de Versalles, de la Conferencia de Paz en París, de la creación de OIT, de la creación del crecimiento del movimiento obrero, se produjo una conquista efectiva de los derechos sociales y el avance social y el constitucionalismo social ya no podían frenarse. Ya no había vuelta atrás para frenar el movimiento social que exigía que todas las constituciones incorporan en la misma los derechos sociales. No son estas particularidades, les aconsejo al que le interese el derecho a la seguridad social, el derecho del trabajo y todos los derechos que tiene el 14 bis, el derecho a la familia, la protección de la comunidad. Lean el debate parlamentario, son 300 hojas, pero es sumamente rico el debate por el nivel de discusión que tiene. Nada que ver con la ley de emergencia económica 541 sancionada a fines del año pasado, donde los jueces ni sabían que, perdón, un lapsus, donde los legisladores ni sabían que votaban. Acá el convencional constituyente discutía palabra por palabra y dejó en claro cada frase que incorporó
cuál era el alcance de esa frase. Hasta los puntos y comas le daban importancia. El artículo original no es este que se aprobó que nosotros conocemos. Y como especialista en seguridad social me hacía ruido porque no estaba la palabra integralidad del texto original, ¿sí? Bueno, el 21 de octubre del 57, en Santa Fe, se reúne la Convención Constituyente para tratar específicamente este tema de la incorporación de los derechos sociales y los nuevos derechos y garantías individuales. Cuando se presenta, se divide en tres la presentación del 14 bis. Por un lado, el doctor Jauregui Berry, no sé, algo así, hace un informe general sobre el derecho del trabajo y distingue el derecho al trabajo, que me encanta la diferencia, porque dice que el derecho del trabajo es un derecho social, el derecho al trabajo es un derecho individual. En el 14 bis lo que estaba cubriendo los derechos sociales. Luego el doctor hace la explicación de motivos de por qué esta incorporación, y el doctor Echegoyen hace la explicación de todo lo referente a la seguridad social. Lo que ellos buscaban en estas gestiones que hacen es dotar al país de los principios del constitucionalismo social, que era una etapa que los hombres de la Constitución del 53 obviamente no eran, y que significaba para ellos colocar la piedra fundamental de una verdadera paz social en Argentina. Paz social, que obviamente en un gobierno de facto luego no se consiguió por muchos años. Tiene de novedoso cuando habla, yo no había notado, habla de los habitantes de la nación, no de ciudadanos argentinos, que los 14 le corresponden a los habitantes de la nación. Esto es algo muy novedoso en las constituciones y es congruente con nuestro preámbulo también. Y cuando anuncian los derechos, en exposición de motivos dejan súper claro que no es taxativo el artículo. Lo que no quieren es dejar librada o una letra en blanco al legislador del futuro para que reglamente el ejercicio de esos derechos, sea que lo haga bien o sea que lo desnaturalicen. Los derechos y garantías sociales enumerados en la Constitución obligan a los poderes del Estado como un derecho vigente. Si bien no formaban parte de la Constitución, luego de la reforma del 94, sí mencionan la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Conferencia Internacional en Bogotá en 1048. Ahí van en el artículo 37, estamos hablando del año 48, que toda persona tiene el deber de trabajar dentro de su capacidad y posibilidades a fin de obtener los recursos para la subsistencia o beneficio de la comunidad. ¿Y por qué remito a esto dentro de una exposición de motivos cuando estamos hablando de movilidad y seguridad social? Porque al trabajo, el convencional constituyente le asigna una función social y considera que es uno de los derechos esenciales de la persona humana. Y cuando vamos al final, ya van a ver por qué para mí es muy importante remarcar esto. Y después, esa declaración ya en el artículo 16 ya reconocía el derecho a la seguridad social a toda persona que lo proteja de la contingencia, de la vejez, la desocupación e incapacidad, cualquier causa que no le permita obtener los medios de subsistencia, ¿sí? Acá me dicen que hable más lento. Me parece que como no puedo ver las caras, no puedo ver absolutamente nada. Los convencionales buscaron hacer una fórmula general y estable y simplificar la norma para que sea superadora. Era muy gracioso leer en el debate como decían, ¿por qué sí, por qué no, por qué esta frase, por qué esta coma, por qué si vos decís esto significa otra cosa? La verdad que ellos habían puesto como tarea que cuando alguien critique la norma, la propuesta tenía que ser sí o sí superadora. El doctor Bravo, al hacer la exposición de motivos, dice que el proceso de constitucionalismo social gravita intensamente en las reformas constitucionales y encara de una forma decisiva la valoración del trabajo como uno de los derechos esenciales de la personalidad humana que se proyecta no solo en lo político, sino en lo social y en lo económico. Economía sin política social es la posición de la economía liberal, y lo económico es la existencia de la cuestión social. La excesiva preeminencia de una política social que subestime la realidad económica conduce inexorablemente y fatalmente a utopías, a falacias y demagogias. No hay orden social si no hay orden económico. Y esto trajo muchas injusticias y muchas luchas de clase que afligen a la sociedad moderna. Esto lo dijeron en el 57, más vigente que nunca.
Hay otra frase que me gustó mucho de Roosevelt en 1941, que ellos la citan en la exposición de motivos, que en el momento de clausurar un discurso en Nueva York sobre de la Confederación Internacional del Trabajo, Roosevelt dice: la libertad individual no puede existir sin seguridad económica y sin independencia. Los hombres que sufren necesidades no son hombres libres. Las personas hambrientas y sin ocupación son la materia con la que se forman dictaduras. Más clarito, échale agua. Luego, cuando hablan del derecho de trabajo, lo traigo para la parte de seguridad social, traigo dos conceptos. Uno, que cuando hablan de la estabilidad del empleo, se refiere a conservar el empleo no tiene un solo fin, que sería lo que primeramente pensamos que es asegurar al trabajador la obtención del salario necesario para su subsistencia y la de su familia. Dice claramente la exposición que el fin de la estabilidad es facilitarle al trabajador la adquisición del derecho a la jubilación. Luego hay otro concepto que quiero destacar, que es el de salario mínimo vital y móvil, que dicen por qué la OIT considera que es indispensable emplear una escala móvil que permite ajustar los salarios a las modificaciones del costo de vida, método que tiene por finalidad mantener el poder adquisitivo del salario. Cuando le toca hablar a Echegoyen, que era quien exponía los motivos de la incorporación del párrafo de la seguridad social, él dice que darle vigencia constitucional a la seguridad social irrenunciable, al seguro social obligatorio, y lo distinguen muy clarito, a la protección contra el desempleo y a las jubilaciones y pensiones móviles. Habla también de la rehabilitación integral de los incapacitados, la protección de la familia, la maternidad, lo que sabemos, pero ahí nada dice de la integralidad. La integralidad la introduce un convencional demócrata cristiano. Dice que nadie discute que es un deber ineludible establecer normas precisas de protección a la persona humana que van desde la concepción. Hacen 10 definiciones en sus discursos sobre seguridad social, empezando, por supuesto, por la Beveridge en el informe que hace la Cámara de los Comunes en 1942, asegurar una renta mínima que reemplace el salario cuando éste sea interrumpido por cesantía. Para accidente, para conceder el retiro por vejez, para proveer contra la pérdida de muerte de otras personas y para hacer frente a gastos extraordinarios con los relacionados con el nacimiento, el fallecimiento y el matrimonio. Contando cómo evoluciona esta definición, cómo fue receptada en la Declaración Universal por los Derechos del Hombre, aprobada por Naciones Unidas en el artículo 22, que dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene un derecho a la seguridad social, a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales que son indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de su persona. Y hay algo que quiero destacar, porque ellos hablan de que el concepto primitivo de la caridad, que hoy lo vemos muchas veces reflejado nuevamente, ellos ya fue superado y que ha sido reemplazado por un verdadero derecho, que es el que va a resolver todos los problemas. Porque ellos dicen que dar dinero es ocultar el fuego que arde, pero no lo apaga. Es como que calma el dolor, pero que no cura el mal. Y que hay que ir necesariamente al fondo del problema, la solución. Refiere muchos aspectos a la seguridad social, a la medicina social, a lo importante que es conservar la salud, que la salud no es un derecho individual. Dicen que el derecho, digamos que cubrir la contingencia de la salud también es un derecho social, porque el país, cada persona que no trabaja 10 días y hacen un análisis espectacular del ausentismo del empleo público por 10 días, yo digo, pobre gente, si viera que la ANSES tiene el 25% en épocas normales, ni hablemos en época de COVID, se mueren, se vuelven a morir. Trata la invalidez y habla del concepto de la invalidez, que saben todos que a mí me apasiona. No se acaba en la seguridad social solamente en darle la prestación, sino que lo que se busca, y que por eso se incorpora también el concepto de integralidad, es lograr la reinserción, que la seguridad social no sea te doy un subsidio, te doy una jubilación, sino que tiene que ver la forma y darle las prestaciones para lograr que esa persona se reinserte nuevamente en el mercado de trabajo a través del avance de la tecnología y de la medicina, porque de esa manera la persona va a ser una persona feliz y útil a la sociedad, y que de otra manera muchas veces puede llegar a convertir en el sentido.
Son conceptos que yo los quería traer, y bueno, y me debe estar escuchando mi socia y mi amiga Carola, que si llega a leer el concepto de vejez que tenían los convencionales constituyentes no le va a gustar, pero ellos lo consideran como el fin normal de la vida activa o como una presunción de invalidez, obvio, y que por eso merece la protección de una ley, que en ese momento era la ley 13.478, pero dicen que era irrisorio por el monto que perdían las personas cuando se jubilaban, y que era necesario que el anciano viva en un ambiente que sea digno y que le permita solucionar sus necesidades de subsistencia sin tener que recurrir a la edad que humilla y mortifica. Esto es bastante real también, ¿no? A lo que está pasando hoy en día. Pero bueno, la vejez, el concepto de vejez ha evolucionado y ya no es una presunción de la invalidez, es una nueva etapa de la vida donde hay, creo, muchísimo, muchísimo para dar. Bueno, habla sobre que la seguridad social tiene a contemplar este problema. Ya termino con la histórica, para los que no les gusta, y que también, bueno, existen muchas cajas especiales y privilegiadas de distintos sectores de la población, no sé si les suena. Magistrados, militares, correos, embarcados, maestros, tareas penosas, y que existen cajas provinciales y cajas profesionales, y que hay que darles un orden a tantas cajas porque todas tienen distintos requisitos de aporte y de afiliación, y que hay que evitar que algunas cajas la gente se jubile a los 40 años porque esa es la mejor edad y que lo que se hace es financiar el ocio. Me encantó esta frase. El desamor al trabajo y la conquista de ventajas que no se corresponden por estar de esa forma al verdadero poseedor de ese derecho, lograr después de fatigosos años de servicio, la realidad de un sueño de descanso largamente acaecido. Eran unos románticos los convencionales constituyentes del 57 en sus discursos. Después hay otro tema que también es vigente. No sé si sabían, pero estaban en crisis en el 57. Esta corruptela, dice uno de los convencionales, así como el derecho jubilatorio a afiliados sin aportes indispensables, reducidos, mi perra ladra, no sé si se escucha, así como, hablaba ya de la corrupción que existía y que el derecho jubilatorio se había dado a muchísimos abogados que no tenían aportes o que tenían muy pocos aportes y que eso lo habían hecho los gestores sindicales y que era una gran norma que se repudiaba del régimen de Perón. Y que eso fue lo que produjo el desequilibrio del estado económico de las cajas, impidiendo de ese modo el pago de jubilaciones móviles, derecho indiscutido para adaptarlas al adquisitivo de nuestro signo monetario, que es indispensable usar con espíritu de justicia para todos aquellos que perciben montos reducidos que no guardan la menor relación con el costo real de vida. Esto, si lo hubieran escrito ahora o antes, es exactamente lo mismo. Luego de hablar de la existencia de un organismo centralizado, espérenme un segundo que le digo a mi hija que se lleve la perra, porque no puedo seguir así. ¡Lucía, la perra! Perdón. La Simonita, para todos los que la conocen, está endoblada porque no la dejo entrar. Bueno, dice que la existencia de que existe un órgano centralizado sirve a los trabajadores que aportaron las distintas cajas para que se les sumen también las contribuciones a fin de poder lograr su jubilación. Añade que no es un secreto para nadie, que el Estado siempre dio indebidamente de fondos para aplicar los pagos de compromisos financieros, extraños a la misma, creando así un impuesto indirecto al sector más necesitado de la sociedad. Parece una película, que la vimos una vez y otra vez y otra vez. Otro convencional dijo que se hace uso de sumas aportadas por trabajadores y empleadores como si fueran rentas generales del Tesoro. También marcaron que el tema de la seguridad social tiene que ser tripartito, que tiene que aportar el trabajador, tiene que aportar el empleador o el patrón, dicen cosas que me molesta el patrón, y el Estado. Y que deben agregarse esos impuestos, como ser el impuesto a las ganancias o el impuesto sobre el juego, para engrosar así la caja del seguro social, hablan ellos. Luego hay una discusión eterna entre seguro social y seguridad social y el género y la especie, que bueno, me parece que Mario Pagani puede dar esta charla mejor que yo, y que puede llegar a ser interesante definirlo. También como dato de color, un legislador dice, no hace falta aumentar el aporte y la contribución, porque de lo que se recauda, nos la mitad. Lo que pasa es que el Estado se está apoderando para propósitos ajenos a su finalidad. Yo me acuerdo de una charla que dio el doctor Arrigui en Tucumán, donde decía que depende de cómo, que el sistema no es tan insostenible o tan poco sustentable como se dice, sino que hay que ver la forma en que se sustenta el mismo y cómo se distribuyen los ingresos, ¿no? Luego habla de que la inclusión del término móvil
responde a garantizar que el salario tenga un valor adquisitivo, que sea capaz de asegurar el estándar social y cultural que corresponde al momento, teniendo presente cuáles son las obligaciones familiares de un obrero tipo. Se desea que una jubilación móvil para mantener a las personas jubiladas o pensionadas una asignación que les suponga siempre el mismo estándar de vida. Es por eso que lo de renunciar, unos decían que era un derecho y otros decían que es una obligación. Tiene características de un derecho para el beneficiario, pero también es una obligación, porque debe recibirse, quiera o no. Entonces ahí desaparece como un derecho individual la seguridad social y se impone por razones sociales como obligatorio e irrenunciable, aunque no sean sinónimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que asumen el constituyente? Deseamos una relación móvil para mantener a las personas jubiladas o pensionadas con una asignación que les suponga siempre el mismo estándar de vida. Deben ser móviles porque la inflación los hace vivir en estrechez y angustia. Las frases, hay otro micrófono abierto, las frases jubilaciones y pensiones móviles tienen el fin de que ellas sigan el ritmo del costo de vida, para que los jubilados y pensionados no pasen las necesidades que actualmente atraviesan como consecuencia de que, a raíz de la desvalorización de la moneda, al poco tiempo de haberse acogido al retiro, su jubilación no les alcanza para vivir y se ven obligados a competir con el trabajador activo. ¿Sí? Estamos en 20 y creo que esto está más vigente que nunca. Si bien la introducción es larga, creo que esas son las bases del sistema de seguridad social argentino, ¿no? Por lo cual es necesario que tengamos presente el contexto histórico, el por qué se hizo y cuál realmente fue el espíritu del legislador. Ahora, me encantó esto, mi amiga Vero Garibaldi, como siempre, la genia del Power, con esta figurita de Mafalda. Lo sé, sí, sé que mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, pero es culpa mía que los derechos de los demás empiecen tan lejos. No sé, me gustó porque los derechos de los jubilados siempre empiezan bastante más allá. En fin, acá cuando esta filmina la cambié como 3 veces el título. Judicial y su interpretación sobre el concepto de movilidad jubilatoria del 14 bis. El concepto de movilidad jubilatoria nunca vino solo. El concepto de movilidad jubilatoria, desde su origen, la Corte siempre vino acompañado con otros principios. Hay un trabajo que es extremadamente bueno, que se los recomiendo a todos, en el cual las 4 filminas que siguen son un robo textual de más o menos, pero bastante parecido, un análisis que hizo el doctor Alejandro Castellanos, camarista de la Sala 2 de mi jurisdicción Salta, en donde él hace un análisis sobre los principios basales que inspiran a la seguridad social. El doctor Castellanos, no sé si estará presente, tiene una particularidad que a mí me gusta mucho. Suele escribir, por ejemplo, artículos o hablar en las charlas y fallar en consecuencia, a diferencia de lo que veo por ahí, sobre todo en Capital Federal, donde vemos que invitan a congresos a muchos jueces que tienen un atraso espantoso en su juzgado, o que se dicen defensores de los derechos de los adultos mayores, y que por lo que me comentan muchos de los colegas acá presentes, no habilitaron la instancia judicial ni para mayores de 90 años. Y además es un juez que no me habla, nunca le escuché hablar del pobrecito jubilado, hay que protegerlos. Es un juez que asume el rol de tercero imparcial en el proceso, que es, creo, uno de los requisitos que necesitamos para la justicia. Pero bueno, ahora viene un feroz copy-paste del artículo del doctor Castellano, que el que esté interesado después se lo paso, porque no tiene desperdicio el análisis que hace de la historia de la seguridad social en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antes de ello, Ponzo, antes del 14 bis, se ha dictado un fallo que se llama López, Tiburcio y otros contra la provincia de Tucumán. En él había 3 actores y ellos se agraviaban porque les habían bajado el sueldo del 30% y un 10% más a 2 de los actores que vivían afuera de la provincia de Tucumán. La Corte dice que no correspondía hacerle la quita porque vivían afuera, pero confirma la quita del 30%. ¿Y por qué lo traigo a colisión acá antes del 14 bis? Porque dice que, la Corte dice que se les reconoce el derecho del Estado, ejercido por la ley, que el Estado tiene un derecho a revisar los haberes jubilatorios.
y que no emana de ningún lado de la Constitución Nacional, que el orden público es superior al derecho adquirido. Todo un tema, este fallo, pero es uno de los pocos que se encuentran antes. Luego de la sanción del 14 bis, empezamos a ver los primeros fallos que receptan este artículo, y está bastante bueno. El primero es Ponzo Alfredo, que habla que el haber debe actualizarse para que el jubilado conservara una situación patrimonial proporcionada a la que correspondería de estar en actividad. ¿Ven? Acá debe actualizar, ya te da la pauta de la movilidad. ¿Y qué tiene en cuenta? La sustitutividad del haber del trabajador en actividad con el trabajador jubilado, ¿sí? En ese momento estaba vigente la ley 14.499 y no sabía cuál de los índices iban a aplicarle. Así que bueno, lo que destaco en este fallo es la naturaleza sustitutiva, la Corte destaca la naturaleza sustitutiva de la jubilación. Luego en la causa Puchulu Próspero, la Corte discute si debía reajustar el 82 del sueldo actual del cargo que desempeñaba conforme el presupuesto o el convenio colectivo. Porque el presupuesto decía que el señor en actividad cobraba una cosa y el convenio colectivo decía que cobraba otra. Porque la caja tenía su propio convenio. Entonces lo que decían es que hay que aplicarle la más beneficiosa al actor. Pero en la causa está Puchulo, la actualización de las prestaciones dice que tiene que hacerse anualmente mediante la aplicación de coeficientes que tengan en cuenta la variación del costo de vida. Y el propósito de la ley es la actualización de las jubilaciones frente al acentuado crecimiento del costo de vida. La Corte dice que hay que colocar al jubilado en la posición más acorde a su última remuneración realizada, teniendo en cuenta para reajustar el haber el sueldo real del cargo que se desempeña. En la Fieri Hugo, en el 69, la Corte dice que la movilidad prevista para el beneficio está dada sobre la modificación del sueldo asignado al cargo con el que se jubiló. Y Berkais, que junto con Sánchez María del Carmen creo que son los dos que más me gustan, dice, estamos hablando del 74, la jubilación constituye la prolongación después de la cesación regular y definitiva de la actividad social laboral del individuo, de la remuneración como débito de la comunidad. Ya vamos a ver qué es el débito de la comunidad. Es la solidaridad por el servicio que él ha prestado. La Constitución Nacional garantiza jubilaciones y pensiones móviles. Prescribe que prestaciones deben ser actualizadas permanentemente para compensar la desvalorización que en nuestra época experimentan los signos monetarios, como ahora, perjudicando a los vastos sectores de la sociedad cuyas únicas rentas son superiores en dinero. De aquí que la Corte ha declarado que el principio básico que sustenta el sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el haber de actividad. En Sánchez María del Carmen también dicen que una jubilación móvil para mantener a los jubilados y pensionados con una asignación que les mantenga siempre el mismo estándar de vida. Tengo dos errores. El haber previsional tiene la condición de prolongación de la remuneración y debe conservar una situación proporcionada a la que le correspondería de haber continuado en la actividad. Y con esto pueden seguir con Badaro, Elif y Quiroga, y el principio se sostiene, digamos. De todos modos, lean el artículo del Lozano y ahí van a ver, van a hacer el análisis de señal. Hay otro principio que también receta la jurisprudencia de la Corte, que es el principio de proporcionalidad. La base del sistema contributivo es dada por aportes de lo que nutre el sistema, no solo por la sustentabilidad, sino como una condición para acceder al beneficio y para determinar el valor de la prestación. La proporcionalidad define el vínculo que existe entre el aporte y la prestación previsional como una pauta de determinación de su cuantía. El primer fallo donde se independiza del concepto de sustitutividad es en Rodríguez Emilio. Pero el de Gutiérrez Castañón, porque ahí la Corte ordena recomponer las prestaciones de los trabajadores independientes. De manera que la intención, que tuvo el legislador a crear las categorías que permitirían obtener mayores ingresos a quienes efectuaron mayores aportes durante su vida útil. En Sánchez María del Carmen, las prestaciones no son de naturaleza graciable. Hasta ahora siempre pareció una gracia lo que recibía el jubilado pensionado, pero no es así. No es una gracia del Estado, es la retribución justa y amparadora por los servicios de toda una vida. Y esta más nuevita no puede ser.
va Adolfo Valentín. La política de otorgar incrementos solo a los saberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de las prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándole ese derecho a cobrar de acuerdo a su esfuerzo contributivo. En el ISP, lo mismo, la jubilación debe guardar una relación justa y razonable con las remuneraciones que venía percibiendo y que defendía la cuantía de sus aportes. En LOLEN, al momento de pedirse sobre una cuestión de topes, también una persona que tenía aportes superiores al máximo, dice que se despojaría los aportes efectuados a toda una prestación previsional, convirtiéndolos en un impuesto. Y lo cito directamente al doctor Castellano, porque me encanta, análisis final que él. Toda medida que tenga por fin limitar, reducir o achatar la pirámide de las prestaciones, prescindiendo o depreciando el mayor esfuerzo contributivo realizado por el beneficiario durante su vida activa, podría considerarse atentatoria del principio de proporcionalidad y erigirse en una suerte de imposición sobre esos mayores aportes que, por carecer de base legal tributaria, devendrían inválidos por su carácter confiscatorio. Cuando habla del principio de solidaridad, habla que es un principio del sistema previsional público, que rige la solidaridad intergeneracional con carácter de reparto asistido, por lo que se complementa con la recaudación fiscal. Ustedes vieron, cuando mencionamos libertades, se dice que la obligación de mantener el nivel de vida del jubilado constituye un débito a la comunidad por el servicio prestado. Y hay muchos más fallos que recepcionan este concepto. Y la solidaridad es un deber de toda la sociedad para con el beneficiario. Pero de manera alguna implica solidaridad limitar el aumento de las jubilaciones más altas y aplicar ese ahorro para aumentarle a los jubilados de la mínima. La solidaridad es de los activos con los pasivos, no de entre los pasivos. Este método de interpretación de solidaridad entre pasivos originó la alta litigiosidad de la materia que hoy estamos viendo impacta en el sistema. Obviamente, me vuelve a gustar la conclusión del doctor cuando dice: toda propuesta que persiga reducir o limitar el nivel cuantitativo de algunos beneficios con el pretexto de aplicar ese ahorro al incremento de jubilaciones más bajas e incluso beneficios no contributivos, no solo desatiende la concepción de solidaridad, sino que la desvirtúa y vuelve sobre criterios que son regresivos y que se probó que fueron ineficaces para mejorar la situación de los beneficiarios en particular y del sistema en general, perjudicando incluso la sustentabilidad del sistema a mediano y largo plazo. Ya me pasé. El cuarto principio es el principio de legalidad. En 1987, en Valles Eleuterio, la Corte dice que es indudable que el mandato se dirige primordialmente al legislador. ¿Por qué? Porque es el legislador el que tiene la facultad de establecer los criterios que se estiman adecuados a la realidad para determinar los haberes previsionales. Cuando la versión legal se presente o se vuelve irrazonable, el cumplimiento del mandato constitucional atañe a los restantes poderes públicos, los que deberán, dentro de la órbita de su competencia, hacer prevalecer cuál fue el espíritu del constituyente dentro del marco que exigen las diversas formas de justicia. En Sánchez dice lo mismo, que la facultad activa para elegir el régimen tendiente a lograr la movilidad de las prestaciones previsionales y adoptar los medios idóneos a fin de cumplir con el deber de asegurar los beneficios, y deja a salvo el control jurisdiccional destinado a asegurar la razonabilidad de los actos y a impedir que por medio de ellos se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del tribunal. Entonces está claro que, digamos, tiene que ser una ley la que dicte la movilidad, pero tiene que ser una ley razonable y que si no es razonable, le compete al Poder Judicial el control de la norma. En Badano, la Corte deja librada la prudencia legislativa, el método de movilidad, y dice que la reglamentación debe ser razonable y que no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que mantuvieron durante toda su vida laboral. El doctor Castellanos considera que la materia en cuestión no admite delegación legislativa, y si excepcionalmente lo hace,
exige una clara circunscripción a cuestiones operativas que deben ser identificadas y delimitadas en detalle por el Congreso Nacional, imponiéndose a este poder del Estado el deber de fijar el contenido concreto de la garantía constitucional del artículo 14 bis, sin alterar el espíritu que la nutre y que fue concebido por los comités constituyentes. ¿Sí? En conclusión, los principios del sistema previsional en la historia jurisprudencial de la Corte, además de la movilidad, siempre fueron atados con la sustitutividad, solidaridad, legalidad y proporcionalidad. ¿Y por qué los traigo a colación en esta charla? ¿Por qué? Porque lo que estamos habiendo ideas, debatiendo, tratando de repensar es nuestra nueva ley de movilidad jubilatoria y nuestra futura nueva ley de jubilaciones, o el diseño que queremos de sistema de seguridad social. Y me parece que estos principios no pueden ser dejados de lado por el legislador, por el contrario, tienen que ser el eje del legislador al momento de diseñar la próxima ley de movilidad, como también la directriz para diseñar los sistemas previsionales para los trabajadores. Léase sistema contributivo. Y además es la base para que tengan en cuenta los jueces cuando tengan que efectuar el control de constitucionalidad de las normas que contraen el derecho constitucional de la movilidad jubilatoria. Me sirvo agüita. Ahora vamos a la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Respecto a la responsabilidad del Poder Ejecutivo, el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional es claro. El presidente es el responsable de la administración general del país. Si bien participa de la formación de las leyes, con arreglo a la Constitución, las promulga, las hace publicar, no puede, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales lo hacen imposible de seguir el tratamiento ordinario, pueden dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, siempre que no sea materia penal, tributaria o electoral. Dentro del Poder Ejecutivo incluimos al jefe de gabinete. ¿Por qué? El jefe de gabinete tiene la responsabilidad de ejercer la administración general del país y, entre otras de ellas, enviar la ley de presupuesto. Pues yo no sé si ustedes saben, pero no se envió el año pasado todavía la ley de presupuesto, lo cual me parece que es absolutamente grave, porque ni siquiera se hizo una prórroga de la ley que había. El decreto 310-2020 creó un nuevo instrumento de seguridad social que es el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, por única vez para afrontar la crisis, obviamente prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando se realizó el anuncio, Moroni dijo, el ministro de Trabajo, que iba a cubrir a 3.600.000 hogares. Eso fue en marzo y está publicado en la página de argentina.gov.ar. Explicó que todo el trámite se gestionaba por ANSES. ANSES abría solamente para el IFE, los jubilados no. Cómo se financiaba. No dijo mucho cómo se financiaba, solamente dijo que iban a reasignar las partidas presupuestarias de un presupuesto que todavía no vimos, que jamás se envió, que hace más de 20 años que en diciembre hay una costumbre democrática de enviar el presupuesto y el plan de gobierno. Macri dejó un presupuesto hecho, pero al parecer, obviamente, al nuevo gobierno no le gustó, pero el gobierno en agosto ganó las PASO. Sabía que asumía en diciembre, no podría haber preparado su plan de gobierno y haber hecho su presupuesto en el Congreso. En el IFE se inscribieron 10 millones de personas. 8 millones y medio están percibiendo el IFE. ¿Qué nos dice esto respecto a lo que les dije hace rato? Existe imprevisión por parte del Ejecutivo y existe una necesidad tremenda en la sociedad. El IFE nos mostró claramente la informalidad en que vivimos y la precariedad laboral que aún existe en Argentina. Es una política esta supuestamente destinada a quienes tienen ingresos inestables, cuentapropistas, trabajadores informales, desocupados sin seguro de desempleo y personas de casas particulares. Yo no sé si ustedes saben, pero en el último semestre de 2019 la población argentina fue del 35,5%, la indigencia del 9%, y que de la población económicamente activa, el 10% es desocupada, y la mayoría de los desocupados son jóvenes de 18 a 25 años. ¿Qué nos dice tantos jóvenes sin trabajo? ¿El IFE habrá llegado para quedarse o será provisorio? ¿Ustedes se acuerdan que el impuesto a la ganancia nació como impuesto a las rentas en 1931 y hoy lo seguimos pagando, hasta los jubilados lo pagan?
Era un impuesto de emergencia y van 89 años. También en 1995 subieron provisoriamente el IVA al 21%. Y nada, 25 años de transitoriedad. El impuesto al cheque cumple 19 años, casi como mi hijo. Los planes sociales que puso Dualde en 2002 en forma transitoria llevan 18 años de transitoriedad. Hay chicos que nunca vieron trabajar a sus padres porque siempre cobraron un plan social. Teniendo en cuenta el financiamiento de estos planes, si hacemos jugar con la merma en los haberes de jubilados por la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, vemos una inversión en el concepto de la solidaridad. Me parece que son los jubilados los que están subsidiando en este momento a los jóvenes. Si no tenemos trabajo, no vamos a tener seguridad social, vamos a tener asistencialismo. Y si tenemos asistencialismo, tenemos mucha gente que depende del gobierno y esta democracia puede convertirse en una tiranía. Si bien en épocas de emergencia, como la que estamos viviendo ahora, se han flexibilizado los procedimientos, se flexibilizan en sí los procedimientos, vemos que se dictaron 44 decretos de necesidad de urgencia en 6 meses. Pero es necesario realizarle un contrapeso cuando se dictan estos mecanismos y reforzar los mecanismos de control, porque decía Agamben, muchas veces en los estados de excepción se produce un círculo vicioso, por el cual las medidas excepcionales que se intentan justificar para la defensa de la Constitución democrática son las más que conducen a su ruina. El legislativo no lo hizo, aprobó todo en bloque, mayoría automática otra vez. Levantamos y no discutimos, el poder legislativo parece una escribanía de gobierno. El judicial por lo menos reaccionó en una causa, en la causa de la prohibición, ¿se acuerdan del decreto de cabo a los mayores de 70 años para salir de su casa? El juez, por lo menos a través de una garantía procesal como es el amparo, consideró que este decreto afectaba a un grupo determinado de la población y aplicó la doctrina de la categoría sospechosa y dice que se producía una discriminación por razón de la edad y en consecuencia se violaba el derecho constitucional a la igualdad. Ojalá pase lo mismo con la 27.541, porque ahí sí que se violó el principio de igualdad. Pero también vemos una omisión que no puede soslayarse y no me puedo quedar callada. Es que la justicia aún no funciona en muchas jurisdicciones. Tengo la suerte de que en Salta la justicia provincial y la federal funcionan mucho antes que en el resto del país, pero no puedo dejar o hacer la vista gorda de las quejas de muchos colegas previsionales que se quejan de que todavía no funciona la justicia en sus jurisdicciones. Y la Corte tampoco estaría funcionando. Si la justicia de por sí era lenta antes, con esto es peor. Tanto la justicia como ANSES no se sintieron esenciales en este momento. Esto nos hace pensar que en esta crisis se quedaron al descubierto todas las falencias que tenían, y que esto no lo tomen como una crítica, porque cada vez salta alguien del Poder Judicial, vos dijiste tal cosa, para nada. Lo que creo que es importante es que sea un punto de inflexión donde no quede otra más que cambiar. De ahora en adelante vamos para adelante, veamos la forma de solucionar. Por favor, no puede ser que la justicia no se sienta esencial. El día que el empleado judicial entra a trabajar, tienen que explicarle que el servicio que presta es un servicio esencial. No estoy hablando solo de los jueces, estoy hablando desde la ordenanza hasta el juez de la corte. El servicio que ustedes brindan dentro del poder judicial es esencial para todos, porque es lo único que nos garantiza la protección del Estado de Derecho. Y me voy por la tangente, como siempre. La responsabilidad del Poder Legislativo. Creo que del artículo 14 quedó más en claro, y que de todo el análisis que venimos haciendo en la jurisprudencia, que el diseño de las políticas públicas de un país depende del Poder Legislativo. El artículo 75, inciso 19, pone como obligación del legislativo proveer todo lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad económica nacional y a generar empleos. La mayúscula y la negrita me pertenecen. Generar empleos. Ustedes fíjense, el inciso 23 del artículo 75 dice que el Poder Legislativo va a dictar un régimen de seguridad especial de protección al niño en situación de desamparo. ¿Ustedes vieron que haya dictado algo? No. Esto lo hizo el Ejecutivo a través del decreto 1602-2009 que creó la asignación universal por hijo.
La responsabilidad del legislativo es representar los intereses del pueblo en la Cámara de Diputados y de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires en el Senado. ¿Qué pasa en realidad? Hice un trabajito que me costó un poquito para ver cómo era la iniciativa parlamentaria de las leyes. Desde el gobierno de Alfonsín, la vuelta a la democracia, hasta hoy. Se sancionaron 4.506 leyes. Si bien el Ejecutivo tiene la facultad de iniciar, digamos, de presentar leyes, miren la diferencia que hay. El 44% de las leyes aprobadas por el Congreso tienen iniciativa parlamentaria en el Poder Ejecutivo, es decir, que está trabajando casi lo mismo que trabaja diputados y senadores. Los diputados nacionales aprobaron 1.591 proyectos y la Cámara de Senadores 962. Es un número interesante. Recuerden que habíamos dicho que la política de seguridad social era una iniciativa del legislativo. Miren ustedes esto. Leyes previsionales. ¿Quién tuvo la iniciativa parlamentaria? Este es un cuadro simbólico, pero los que hacemos previsional sabemos que están casi todas. En 1954 estaba vigente la 14370, que era el nuevo régimen de jubilaciones a otorgarse por las cajas nacionales de previsión. La Convención Constituyente se dictó en un gobierno de facto, la incorporación del 14 bis. Luego en la Frondizi, ese no pude conseguir la iniciativa legislativa de quién fue, se dictó la 14499. La ley 18037 se dictó en un gobierno de facto de Onganía. La 24241, iniciativa legislativa. Ejecutivo. El 447 de Solidaridad Previsional, Ejecutivo. Esta que está en amarillo es la única que es del Legislativo, que es la de moratoria previsional y jubilación anticipada. La 2622, vuelta, libre opción del régimen jubilatorio, servicio universitario docente, ley de movilidad de prestación 26417, 26425 deroga la capitalización, 26970 regularización de deuda, 27260, RH, emergencia en materia previsional, 27426, modifica el artículo de 32 de la 24241, todo el mundo le gusta el 32, 27541, de solidaridad social y reactivación productiva, que suspende la movilidad del artículo 32, y la 27546, que modifica el régimen para magistrados. Fíjense si esto es parte de una política legislativa. Para nada. Toda la política previsional de nuestro país nace del Poder Ejecutivo. No tenemos un debate, una ley que haya nacido enteramente, salvo la 2594 de nuestra Cámara de Diputados o nuestra Cámara de Senadores. Entonces, ¿cuál sería, ya para ir dando un poco, la responsabilidad del Poder Judicial? El Poder Judicial tiene la responsabilidad de realizar el control de constitucionalidad de la norma que dicta el legislador o por el Ejecutivo, garantizando que la misma no altere el espíritu del convencional constituyente cuando definió el concepto de jubilaciones y pensiones móviles y el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. Es responsable de garantizar el Estado de Derecho. Es responsable de garantizar el acceso a la justicia, que no lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el responsable de hacer justicia conmutativa, no distributiva. Es el responsable de restituir el derecho constitucional cuando éste se ha vulnerado. Es responsable o tiene la obligación de ser imparcial y de respetar el derecho procesal, que no es otra cosa que el derecho constitucional aplicado. Cuando traigo el tema de la imparcialidad, lo hago porque muchas veces vemos que el juez dice ser imparcial y no lo es, pues dice, voy a defender al viejito, entonces uno dice, qué bueno, el juez quiere cuidar al adulto mayor, y después vemos que nos clavan con las costas, perdón, que no nos ponen las costas al pobre viejito, que no actualizan las remuneraciones como se debe, y que sacan fallos que son absolutamente salomónicos. Acá puse un cuadrito de cuántos son los beneficiarios que hoy tenemos de jubilados para poder entrar ya en el otro tema. Tenemos 9 millones de jubilados que cobran un haber mensual promedio de 25.377 pesos. Los sin moratoria son casi 3 millones y cobran 29.000 de promedio, y los con moratoria son 3.620.000 y cobran la mínima. Entonces ahora vamos a lo divertido.
¿Se cumple con la garantía constitucional del 14 bis? Creo que no. Ustedes ya vieron el análisis que hicimos, no solo de la movilidad, sino del concepto que hay que entender en la seguridad social y no, no se cumple. ¿Es inconstitucional la suspensión de la garantía de movilidad? ¿Habremos perdido la conciencia constitucional? Y acá vamos a ver una cosa. Vero y yo, cuando en diciembre dictaron la ley 27.541, estábamos indignadas, creo que Adrián también estaba en línea, Luli Coagliato, éramos varios, ¿estás escuchando? ¿Estás viendo? Y lo poníamos en el grupo y después tuvimos que irnos por privado porque todos nos decían, ya es Navidad, no importa, descansen, pero nosotros no podíamos de la indignación que teníamos cuando vimos eso. Entonces, en ese momento dijimos, es inconstitucional por la forma en que se sancionó. Y luego, cuando salió publicada, nos pusimos a estudiar de la mano de nuestra tutora que nos guió en el estudio y en el análisis de la norma, la doctora Cecilia Recalde, para ver si era o no inconstitucional. Si hay emergencia, no sabemos, ¿sí? En ese momento, ahora puede ser que sí, no sabemos si estaba configurada la emergencia, pero lo que sí estábamos seguras es que era la amplitud de la emergencia que declaraba el legislador en el artículo número 1 de la 27.541, era económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Muchas causas generan bases imprecisas y demasiadas atribuciones para el Poder Ejecutivo. Esa imprecisión y amplitud, por lo menos, lo tornan cuestionable. Ese mismo día salió la ley de doble indemnización, que se está planteando ya la ilegalidad, porque ¿por qué no declararon la emergencia ocupacional antes de declarar digamos, la emergencia, la doble indemnización? Nosotros ya en febrero, yo en febrero, nosotros me refiero en el estudio, presentamos la inconstitucionalidad de la suspensión de la movilidad jubilatoria en los autos caratulados LALU Víctor. Ni siquiera se había adoptado la resolución 139, o sea, no tenía idea cuánto iba a ser el aumento ese que dieron de 1.500 más el 2,3%, pero consideramos que era notoria la inconstitucionalidad porque no había proporcionalidad, no había razonabilidad, no había igualdad, era regresiva y la ley no tenía y no tiene un esquema que sea razonable, proporcional, porque ni siquiera sigue en su articulado los mismos postulados que ella hizo. Como que no va a haber categorías de pasivos, dice, y después en el 55 y en el 56 distingue entre ellos y les da un tratamiento distinto. Si ustedes se fijan en este cuadrito, que quedé acá colgada, yo quería que ustedes vieran algo. 8 millones y medio de personas accedieron al IFE, ¿sí? El IFE es compatible con la UH. La UH cobra 3.292 y son 4 millones de beneficiarios. A esa gente además se le dio un bono de 3.100 pesos extra. Y además es compatible con la tarjeta alimentaria, que son 6 pesos. O sea que una persona con un hijo puede llegar a sacó en un solo mes 22.000 pesos, una sola persona, ¿no? Y un jubilado cobra 16.864. Este cuadrito que ven acá, que estoy moviendo, es a marzo de 2020, informado por el Ministerio de Trabajo. La remuneración media en la actividad era 46.390 pesos. La remuneración promedio en actividad era 61.698 pesos. El salario mínimo vital y móvil, ¿se acuerdan que al principio les dije que era importante tener en cuenta el concepto de que nadie podía cobrar menos del salario mínimo y que era para el trabajador que recién se iniciaba, carga de familia, sin oficio, sin ocupación? 16.875. La jubilación mínima, 15.892. Eso habla solo. Eso habla solo. Y si a eso le sumamos que beneficiarios jubilados de la mínima son 2.800.000, y me quedo corta, y que el monto de la jubilación mínima es 16.000 y el promedio es 25.000, no llegamos a cubrir la canasta básica del jubilado, que es 45.000 pesos. ¿Y saben cuántos jubilados cobran menos de 45.000 pesos? 4 millones y medio de jubilados. Esto quiere decir que todos los pasivos, o que muchos pasivos, están cobrando menos de los activos que pueden salir a trabajar, que tienen la fuerza, que tienen la salud y que pueden, digamos, que se encuentran en una etapa de la vida que necesitan trabajar para dignificar su vida. Creo que Argentina está perdiendo ese tiempo de no dignificar el trabajo.
La verdad que a veces porque trabaja se siente un tarado, porque trabaja, porque aporta y porque ve que hay otras personas que no hacen nada y cobran lo mismo. Pero bueno, eso tiene que ver con una cuestión de educación, pero la educación también es una responsabilidad social, lo mismo que generar fuentes de trabajo. Acá, cuando decíamos si la ley es inconstitucional, sí lo es, en resumencito. No respeta las bases de la delegación, no cumple con los recaudos formales y sustanciales de la doctrina de emergencia, es regresiva, establece un régimen diferenciado y contraria a lo normado en el artículo 2, el índice y la movilidad ya habían devengado al momento de la sanción de la ley. Y por eso es que decimos que hemos perdido conciencia constitucional. El problema fundamental, y yo termino, de la movilidad jubilatoria, como en todos los otros temas institucionales de Argentina, es que hace ya muchas décadas, no es este gobierno, ni el anterior, yo no tengo un color político, sino que lo que uno ve en lo largo de la historia es que hemos perdido conciencia constitucional. Y eso, más allá de ser una declamación de un libro, tiene consecuencias prácticas. Perdimos de vista, por ejemplo, nada más y nada menos, que el órgano protagonista esencial de un sistema republicano, desde Luc hasta hoy, pasando por Montesquieu, tiene que ser el poder legislativo. Así lo diagraman todas las constituciones, menos la francesa, que expresamente le da el rol protagónico al Ejecutivo. Y eso tiene una razón de ser. Hay un micrófono. Porque la democracia republicana supone algunos principios que fuimos olvidando o degradando. Supone que existe un órgano colegiado que nos representa, en donde está reflejada la mayor cantidad y variedad de opiniones posibles, y dentro de cuyo marco se debaten las grandes ideas sobre el armado del Estado. Según el esquema constitucional argentino, no le corresponde al Ejecutivo el diseño de la política pública. Esa tarea es del legislador, por todo lo que lo vengo aburriendo hace más o menos una hora. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que en nuestro país ese diseño lo tome a su cargo el Ejecutivo, ya sea por acción propia o por omisión. Ejemplo de lo que está sucediendo ahora son los decretos de necesidad y urgencia. Si bien en un comienzo, obviamente, eran razonables que se usaran los DNU porque había una urgencia regulatoria, a medida que transcurrió el tiempo, eso dejó de ser razonable. Lo que pasa es que el Congreso había decidido inconstitucionalmente no sesionar y recién empezó a hacerlo muy limitadamente a mediados de mayo. Algunos de nuestros legisladores nacionales se fueron en el auto haciendo campaña de queremos trabajar. Entonces, alguien tiene que diseñar la política pública en este tiempo. Y ante la ausencia del Congreso, lógicamente lo hace el Ejecutivo. Y cuando el Congreso revisa los DNU, los aprueba en bloque ni los analiza. Eso no es lo que la Constitución le pidió al legislador. La Constitución le pide al legislador que sea de verdad el representante de los intereses del pueblo, de la Cámara de Diputados y de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires en el Senado. Que planifique, que debata, que piense, legisle un proyecto de país. Pero no, ¿qué hace eso? Lo hace el Ejecutivo, siempre lo hace el Ejecutivo. Lo hace sin debatir, lo hace sin intercambio de ideas, sin negociación política de la sana, de la que tiene que darse dentro del marco democrático. En el 57, en medio de un gobierno de facto, se pudo tener un debate sano. ¿Cómo no podemos tener ahora en esta época un debate sano? Y si falla todo esto, ¿qué pasa? Es judicial, vamos a tocarle la puerta. Y se avalanchan las cuestiones judiciales en tribunales. ¿No existirá litigiosidad autoinducida por acción u omisión de los poderes del Estado? Nos financiamos con la seguridad social, no levantaremos el valor a sus jubilaciones, con tal que el jubilado reclame, entre la demora que tiene la justicia hasta que el tribunal máximo resuelva, el problema va a ser del otro gobierno. Ni hablar de la depreciación monetaria. Y si a eso le sumamos que cada jubilado tiene que accionar particularmente, que las sentencias, aún las del máximo tribunal, basta con remitirse a Quiroga, no son claras en algunos casos, y otras, el Poder Ejecutivo, siendo que tendría que ser el primer interesado en cumplir con la sentencia, es más que claro que no solo no le interesa cumplir, y al judicial ni le importa si cumplen o no cumplen, si se ponen en un cuadro o si el derecho efectivamente ha sido garantizado. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los jubilados esta litigiosidad? No. Y de los abogados, como muchas veces pretenden hacernos creer, menos. Nosotros
somos los abogados de los jubilados. Y si se resuelven planteos y se garantizan derechos, no es por los jueces, sáquense esa idea de la cabeza, es porque como abogados litigantes hemos recurrido a un poder esencial como es el Poder Judicial para que mediante un juez, que es un tercero imparcial en el proceso, nos garantice el acceso a una tutela judicial efectiva para lograr restablecer el derecho constitucional que ha sido vulnerado a nuestros mandantes. Pero en realidad el Poder Judicial tampoco está para eso. El Poder Judicial no debería hacer justicia distributiva. A él le compete hacer justicia conmutativa. Le saco a Pedro para darle a Juan, como decía el piano, dar a cada uno lo suyo. La idea de justicia distributiva, de nuevo, está a cargo del legislador, por cuanto se refiere a la distribución de los beneficios en la órbita del Estado, a través de la aprobación de la ley de presupuesto, que dice cuánto se va a gastar, para qué, cuál es el plan de gobierno y cómo se va a manejar el Estado. Aún no vimos la ley de presupuesto. Y lo que pasa en nuestro Estado, pasa en nuestra propia vida personal. Todos tenemos un rol. Somos mamás, somos esposas, somos amigas. ¿Y qué pasa si no cumplimos ese rol? Ese rol no va a quedar sin ejercerse. Lo ejerce otra persona, nuevos amigos, una tía, un amante. Porque así es la vida misma. Lo que uno no hace, lo hace el otro. Lo mismo pasa con las funciones del poder. Si el legislativo no ocupa su lugar, no es que las políticas públicas o el esquema presupuestario no se va a hacer, sino que lo tendrá que hacer otra rama, el Ejecutivo. Y no lo hace el Ejecutivo y lo hará el Judicial. Es lo que nos está pasando con las jubilaciones. Si ANSES no trabaja, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que ir a tocarle la puerta al Poder Judicial y pedirle que determine los derechos él. Pero la garantía a la jubilación la tenemos que asegurar a nuestros mandantes. El problema de esto no es solo que el funcionamiento inconstitucional del esquema democrático republicano planteado por el artículo 1 de la Constitución Nacional, sino que este esquema fracasa. Porque así como que el legislador no está pensado para entrar o para juzgar, el Ejecutivo no está pensado para legislar. De hecho, lo tiene expresamente prohibido en el 99, inciso 3 que vimos, y el 76 solo lo habilita excepcionalmente a hacerlo. Y el judicial no está pensado ni armado para administrar ni para legislar. Entonces, subvertir el ejercicio adecuado de las ramas del poder trae como consecuencia lo que estamos viviendo hoy respecto a la movilidad jubilatoria. Las decisiones las toman quien no la tiene que tomar y son parches y enmiendas que muchas veces no sirven. Y como no sirven, terminamos todos yendo al judicial para que vea si puede arreglar lo que las otras ramas del poder no hicieron bien. Y el Poder Judicial colapsa. Y los más vulnerables del sistema, en definitiva, se quedan sin protección. Y en este colapso también tenemos un riesgo. Vemos que el juez muchas veces pierde la imparcialidad. Y en vez de fallar conforme a la norma o conforme a lo que las partes plantean, compensan. Ese discursito de que decía hoy al principio, de pobre jubilado, trabajamos por el jubilado. La justicia no trabaja por el jubilado. La justicia tiene que trabajar y velar por el debido proceso. Del jubilado ustedes no se preocupen, nos preocupamos los abogados. Cuando dicen pobre viejito, al Estado no le paga lo que debe, que le pague lo que corresponda, pero eso sí, pero el Estado no pague costas, no pague intereses, no pague 30, no pague accesoria, y le prorrogo la ejecución, no le doy embargo y lo protejo. Entonces, por un lado, salen en los medios o salen por todas las conferencias a decir, pobre viejito, lo voy a cuidar, y por el otro lado, en sus fallos, nos matan. Este es un tema que creo que lo hablo siempre, pero la verdad que me mata la cantidad de licencias procesales que existen en el régimen previsional nuestro. Estos fallos salomónicos y que no se ajustan a derecho para tratar de fundar para los dos lados, creo que tienen una excesiva participación del juez en el proceso. Y esto juega a favor de ANSES y en contra de ANSES y a favor de nosotros y en contra de nosotros. O sea, que gane el mejor acá, no es cuestión de que suplan la omisión de las partes constantemente, porque eso viola el derecho de defensa de los dos. De todo esto que he dicho, que la Corte ha sido el último intérprete de la Constitución y que debe seguirse de ahora en más todos los lineamientos para dictar las políticas públicas y las leyes. Es necesario como sociedad que exijamos al Estado que diseñe las políticas sociales acorde a los nuevos desafíos que implica el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías,
fomentar el trabajo, luchar contra la precariedad laboral, no perder de vista el momento de diseñar políticas públicas, la especial tutela que tienen que tener como grupo vulnerable los jubilados, de manera que respondan a los estándares del 14 bis de la Constitución Nacional, dándole un verdadero contenido a los derechos garantizados en el mismo, conforme fue la voluntad del convencional constituyente, y que no pierdan de vista que además del 14 bis, ahora tenemos los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y que prontamente tendremos con jerarquía constitucional también la Convención Interamericana de las Personas Mayores. Entonces hay que tenerlos en cuenta al momento de diseñar un sistema de seguridad social. Nosotros vivimos en un país que tiene una diversidad geográfica enorme, la dispersión normativa en la seguridad social es muy grande, no hay conocimiento ni del derecho de la seguridad social, ni del derecho de la vejez y de otras ramas que son necesarias para hacer un real diseño de una política de seguridad social a largo plazo. La falta de sustentabilidad, la mala distribución, el financiamiento del sistema, no sé si es la ineficiencia del poder legislativo y del ejecutivo para generar políticas adecuadas de los adultos mayores a largo plazo, o la demora del judicial en dar respuestas. Todo lo que está mal tiene que servir para algo. Tiene que servir para darnos cuenta que es momento de repensar todo el sistema previsional a la luz de un modelo constitucional del derecho, que sostenga y justifique los derechos humanos en la seguridad social. Bueno, traté de darles una visión y de compartir una opinión, no es cosa, y esto lo compartimos en el foro de la clase de Bahía, pero creo que está más vigente que nunca. El Poder Ejecutivo habla, el Legislativo no trabaja y el Judicial sigue así, tibio. Y esta frase se las dije hoy, pero creo que después de ver el cuadro que le demostré, la cantidad de beneficios no contributivos que salen toda la plata del ANSES, hay que leerlo y entenderlo de nuevo. Dar dinero es ocultar el fuego que arde, pero no apagarlo. Es como el sedante que calma el dolor, pero que no cura el mal. Hay que ir necesariamente al fondo del problema para hallar la solución. Y creo que el problema es la falta de políticas realmente de trabajo. A veces no sé si no las quieren hacer a propósito, porque es más fácil que la gente esté subsidiada para poder manejarla. Quiero creer que no. Quiero creer que el legislador va a tratar de buscar el trabajo para que todo el mundo entienda que la dignidad humana se alcanza trabajando. Bueno, muchas gracias y medio incómoda con la charla de no poder verlos, espero les agrade. Gracias, Juli. Muy claro, ¿me escuchás? Gracias. Sí, ahora lo escucho. Sí. Muchas gracias, muy claro, nos haces como siempre pensar y reflexionar sobre este tema concretamente de la movilidad, y a mí particularmente se me viene a la mente otras cuestiones que están empezando a ponerse en el tapete, como es, por ejemplo, el ingreso básico universal, que nos da a entender que tal vez el IFE se perpetúe en el tiempo. Te consulto, Juli, si vas a darle lugar a la colega que nos comentaste iba a hacer una conclusión. Estoy tratando, a ver, silenciate ahí, a ver si la pongo, si la escuchas por altavoz, porque no se puede conectar. Sería. Sí, te escucho perfecto. A ver, ahí va Ceci. Estás en vivo. A ver si la escuchan, hace una prueba. ¿Me escuchan? Tenemos algunas confusiones de índole técnico-constitucional muy importantes. No solo los que nos dedicamos al mundo del derecho, los que somos operadores jurídicos, sino la gente en general, sobre todo el periodismo y los políticos. Y entonces confundimos roles, como decía Juli en su presentación, con el rol del Ejecutivo con el Legislativo, y el Judicial luego tiene que salir a hacer parches. Lo que no está, porque el Judicial no está para hacer lo que está haciendo, aún con las mejores intenciones, como el título de la película, ¿no? Aún con las mejores intenciones, pero el Judicial no está para hacer justicia distributiva. El Judicial está para hacer justicia conmutativa. Es decir, el Judicial está para sacarle y darle a Juan, pero la justicia distributiva está en cabeza de quien tiene que estar, que es el Poder Legislativo. Lo que pasa es que el Poder Legislativo en la República Argentina en particular y en los países latinoamericanos en general está desaparecido. No de ahora,
no tampoco desde hace un par de años. Esto lo venimos arrastrando desde hace décadas. Y esto es muy grave porque es el legislador el que tiene a su cargo proveer conducente para la prosperidad del país, artículo 75, inciso 18 de la Constitución, y proveer lo conducente para el desarrollo humano, artículo 75, inciso 19. Entonces, si el legislador es el que tiene que estar haciendo esto, esto no se hace. Y quien paga los platos rotos, las consecuencias de este no estar del Congreso, no estar que en nuestro país es muy grave porque no estuvo durante muchos años por gobierno de facto y ahora no está porque no quiere. Uy. Entonces, inconstitucional del legislador, lo que peor hace al país es que daña a los más vulnerables, porque son los más vulnerables los que pagan las consecuencias del no estar del Congreso. ¿Por qué? Y bueno, porque el Ejecutivo avanza y nadie lo controla, pero no estoy echando la culpa al Ejecutivo, porque el Ejecutivo, digamos, nadie puede poner en duda el 260 del 20. El 260 del 20, el primer DNU del COVID-19, y bueno, era bastante lógico. Sí, era bastante lógico hasta que uno empieza a leer cada una de las normas que tiene el 260. Y cuando dice el 260 que amplía la emergencia declarada por el Congreso, esto no es viable, no es constitucionalmente viable. No podemos mirar emergencia con urgencia. La emergencia es de la órbita del legislador y por lo tanto le corresponde solo al legislador de la emergencia, que es lo que hizo en la ley de diciembre. Al Ejecutivo le corresponde la urgencia, 99 inciso tercero. ¿Y cuál es la importancia de distinguir entre estas cosas? Y bueno, que una cosa es un DNU, y otra cosa es un delegado, un decreto de delegado, y que tienen distintos órganos de origen y que tienen distintos medios de control. Pero los dos, tanto los delegados como los DNU, los controla en definitiva la Comisión Bicameral, la 2622, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, y luego cada una de las cámaras. Ausentes. La pregunta es, ¿con presunción de fallecimiento? Parece que sí. Que las cámaras estén ausentes es súper preocupante. Y es lo mismo que estén presentes como están ahora, que están aprobando en bloque todo lo que hace el Ejecutivo, porque de nuevo, el desprotegido es el vulnerable. El desprotegido es el más vulnerable. El desprotegido es el adulto mayor, el desprotegido es la persona con discapacidad. El desprotegido es el que no tiene nadie que lo oiga, porque total no puede hacer un paro, porque total no puede ir a un banderazo, porque total no se puede manifestar. Entonces está estando ausente el poder de los que menos pueden. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Y por lo tanto le terminamos dando ese poder al juez. Y el juez está tratando de hacer magia inconstitucional. Y entonces estamos en el problema en el que estamos. Tenemos un país que tiene sus instituciones en cuarentena. Nada más. Gracias, Ceci. Muchas gracias. Sos una genia. La próxima charla los voy a invitar con la doctora Recalde a exactamente esa última frase que usó. Las instituciones están en cuarentena de un enfoque desde el punto de vista constitucional. Por ahí, yo cuando hago este tipo de charlas trato de pensar en algo distinto, porque, a ver, la ley la tienen todos, los fallos los tienen todos, los decretos los tienen todos, entonces creo que hoy como abogados y como personas del derecho, saquemos todo, había hecho un videíto, pero era muy político, así que no lo puse. Tenemos que empezar a pensar desde el pequeño lugar que nos toca, empezar a luchar por defender la democracia y empezar a luchar por defender todas las instituciones desde donde nos toque. Por ejemplo, hoy mi marido estaba planteando la inconstitucionalidad de la norma de la doble indemnización, es abogado laboralista, y cada uno desde donde veamos que está afectado nuestro derecho, tenemos que hacer valer la garantía de acceso a la justicia. Entonces, bueno, eso es lo que quise transmitir. Si quieren un análisis más detallado de la inconstitucionalidad de la 27.541, vean el video de la charla que dimos con Bruno María, que ahí sí se la desmenuzó. Pero como ya se habló de eso, traté de darles este enfoque. Y bueno, después les voy a invitar a todos, porque casi todos son amigos previsionalistas, a la charla que va a dar Ceci Recalde sobre este tema de las instituciones para que tengamos las herramientas. Desde que empecé a estudiar constitucional siento que tengo las herramientas que necesitaba
o que me hacían falta para poder decir esto que sentía dentro, esta impotencia que me daban las injusticias. Y de la mano de la Constitución, que ahora la llevo en la cartera nuevamente, como cuando era chica, creo que vamos a poder defender nuestros derechos y nuestras libertades, porque creo que la República sí lo necesita. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo, y si no, nada más que agradecer y un feliz cumpleaños a mi amigo José, y estuve en 1 hora y media tal cual como dije. Gracias, Juli. Gracias a todos los presentes, a Cecilia, tu colega, también muy interesante su aporte. Contarles a todos los que están que la charla se ha grabado, se va a subir al canal de YouTube del Foro de Abogados de San Juan, y también vamos a enviar el material por correo, tanto el PowerPoint, esta charla grabada, como otro material que Julia nos ha acercado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión? Bueno, entonces vamos cerrando la charla. Agradecer nuevamente a Julia, a todos los presentes, y también aprovecho para desear un feliz cumpleaños a mi amigo José Salinas y a mi compañero en la dirección del Instituto de Derecho Previsional. Gracias por acompañarnos y buenas tardes para todos.